Necesitas un hogar y yo necesito una mamá, le dijo la niña pequeña a la novia por correo abandonada en la estación. Territorio de Decora. Invierno de 1887. La nieve entraba del norte como una cosa viva, arremolinándose y arañando la estación de tren azotada por el viento. El aire mordía a través de la lana, las tablas de la plataforma resbaladizas por el hielo. El tren que había llevado a Linda Weeford a través de medio país dio un último silbido agudo antes de desaparecer en el horizonte blanco. Linda bajó del último vagón con su bolso de alfombra en la mano, su otra mano enguantada sujetando el ala de su sombrero contra el viento. El abrigo verde oscuro, impecable, con el que había salido del este, estaba opaco por el viaje, sus dobladillos rígidos por la escarcha. Buscó un rostro familiar, una señal, cualquier cosa, pero solo vio extraños apresurándose con las cabezas inclinadas contra el clima. Desde la puerta de la oficina de la estación, el vendedor de boletos gritó, su aliento nublando el aire. ¿Estás esperando a alguien? Sí, dijo Linda con la voz ronca. Un hombre llamado Walter Briggs. Se suponía que vendría a recogerme. ¿No lo has visto?, respondió el vendedor. Si nadie viene por ti, mejor busca refugio rápido. No dejamos a la gente pasar la noche. Demasiado frío, demasiado riesgoso. Los hoteles están llenos, la pensión podría estarlo también. El estómago de Linda se revolvió. Él lo prometió. Las promesas no detienen la congelación. El vendedor intervino. Dos vaqueros pasaron pisoteando, subiéndose a un carro sin mirarla. La plataforma se vació hasta que solo quedó el viento y el gemido de un letrero oscilante. La nieve ya se adhería a su falda y el atardecer se acercaba. Entonces, del extremo lejano aparecieron dos figuras pequeñas, una niña arrastrando a un niño más chico. Sus mejillas estaban en carne viva por el viento, sus pasos irregulares en la nieve. La trenza de la niña estaba suelta, sus manos desnudas se detuvieron frente a Linda. La niña levantó la barbilla. «Necesitas un hogar», dijo con naturalidad. «Y nosotros necesitamos una mamá». Linda parpadeó. «Disculpa, pareces que no perteneces al frío», dijo la niña. «Y nosotros ya no tenemos mamá». El niño de no más de 5 años se aferraba a la manga de ella, mirando a Linda con ojos marrones grandes. A su abrigo le faltaban botones, una bota atada con cordel. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Linda. «Nuestro papá se llama Elías Monroe», anunció la niña. «Tiene una granja más allá de los Álamos. Está buscando una esposa, pero hoy está ocupado». Linda frunció el ceño. «No lo conozco». «Lo conocerás si vienes con nosotros. No dirá que no. Hemos estado esperando a una señora. Tú servirás». Linda dudó. «Vine aquí a encontrarme con alguien más». La niña cruzó los brazos. «Bueno, él no está aquí, ¿verdad? Papá solo no está en la estación. Estamos aquí para recogerte». La voz del niño fue pequeña. «Hace mucho frío, señora. Nuestra casa tiene fuego». Linda miró sus abrigos delgados, sus orejas rojas. «¿Dónde está su casa?» «No lejos», dijo la niña. «Más allá de la cerca grande, a través de los álamos. Caminamos todo el tiempo». Extendió una mano desnuda. «Vamos, si te quedas aquí mucho más, te convertirás en hielo». El vendedor salió de nuevo. «Mejor decide, señora. El sol se pondrá en 1 hora». Linda miró los dedos agrietados que le ofrecían. Podía quedarse, arriesgar el frío y la noche en un pueblo extraño, o seguir a 2 niños hasta un hombre que nunca había conocido. Pensó en las largas millas detrás de ella, en ser abandonada sin bienvenida, y en cómo los dientes del niño castañeteaban mientras intentaba sonreír. Lentamente cambió su bolso de alfombra y colocó su mano enguantada en la de la niña. «Muéstrenme el camino». La niña sonrió. «Soy Annie. Este es mi hermano Tommy». «Linda Weeford», dijo ella. «Linda», repitió Annie pensativa. «A papá le gustará ese nombre». La llevaron fuera de la plataforma, sus botitas crujiendo a través de la nieve fresca. El viento tiraba del abrigo de Linda, pero adelante un delgado hilo de humo se elevaba hacia el cielo gris. Apretó su chal y pisó en sus huellas. Lo que sea que yaciera al final de ese camino nevado, era mejor que ser abandonada.
El camino desde la estación serpenteaba a través de grupos de álamos cargados de nieve. Luego se abría a un carril estrecho marcado por una cerca inclinada. Las tablas eran grises por la edad, remendadas en lugares con cuerda. Más allá se encontraba una casa baja y desgastada con humo saliendo de su chimenea de piedra. El porche delantero se hundía ligeramente en un extremo y el techo tenía el brillo opaco de la escarcha que nunca se derretía en el corazón del invierno. Annie empujó la puerta sin tocar. Una ola de calor recibió a Linda al entrar. El agudo pinchazo del aire frío en su rostro fue reemplazado por un calor bienvenido. El aroma del humo de madera colgaba en la habitación, mezclado con el olor levaduro del pan fresco. Una estufa de hierro fundido brillaba roja en la esquina, la luz naranja parpadeando contra las paredes ásperas. Linda dudó justo pasando el umbral, sacudiendo la nieve de sus botas. La habitación era modesta, una mesa larga desgastada por años de uso, estantes alineados con vajilla y frascos, una alfombra trenzada enrollada ligeramente en los bordes. Junto a la estufa había un pan redondo en una tabla de enfriamiento, su corteza oscura y agrietada. El sonido de botas en nieve compacta trajo su mirada hacia la puerta al lado opuesto de la habitación. Un hombre entró sacudiendo la escarcha de sus hombros. Era alto, ancho de pecho y hombros, sus mangas de camisa enrolladas hasta los antebrazos a pesar del frío. Su cabello era oscuro, corto, y una cicatriz delgada trazaba el borde de su ceja. Sus ojos, grises y firmes, la recorrieron una vez, sin demorarse, sin apresurarse, antes de asentarse en una calma ilegible. Annie y Tommy se iluminaron con su llegada. «Papá, la trajimos», dijo Annie como anunciando la entrega de un paquete importante. Linda se enderezó, su bolso de alfombra aún en la mano. El hombre, Elias Monroe, la miró sin sorpresa visible. No preguntó su nombre ni cómo había llegado a su casa. En cambio, señaló una silla cerca de la estufa. «Siéntate», dijo. Su voz era baja. «Come». Linda miró a los niños que ahora estaban sentados juntos en la alfombra frente al fuego, susurrando detrás de sus manos y robando miradas a ella. Linda cruzó la habitación y dejó su bolso junto a la silla. Elías se movió al mostrador, sirvió una porción generosa de sopa de una olla en un tazón de cerámica gruesa y lo colocó en la mesa frente a ella. El vapor subía, llevando el aroma de cebollas, zanahorias y carne cocida a fuego lento. «Gracias», murmuró ella. Él inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo nada más. Los únicos sonidos eran el siseo de la estufa y las risitas ahogadas de Annie y Tommy, mientras observaban el rostro de su padre en busca de alguna señal de reacción. Linda tomó una cucharada tentativa. La sopa era sustanciosa y cálida, y el calor se extendió por su pecho de una manera que se sentía casi como seguridad. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta ese primer sabor. Elías se dirigió a un banco de trabajo cerca de la pared lejana, donde un bloque de madera y un cuchillo de tallar esperaban. Sin mirarla de nuevo, tomó el cuchillo y reanudó la forma de la pieza, sus movimientos medidos y precisos. Los niños se acercaron para verlo trabajar, la emoción anterior desvaneciéndose en una rutina tranquila que parecía bien gastada en esta casa. Linda comió en silencio, sus ojos vagando por los pequeños detalles de la habitación. El remiendo en la alfombra cosido con hilo que no coincidía del todo. La fila de tazas de lata colgando de ganchos sobre el mostrador, las botas pesadas secándose cerca de la puerta. Todo aquí hablaba de una vida construida sobre necesidad y cuidado sin exceso. Cuando terminó, dejó la cuchara con cuidado, insegura si hablar o simplemente levantarse y irse. Elías no había preguntado sobre el hombre con el que se suponía que se encontraría, ni cómo había sido llevada aquí por sus hijos. Su falta de preguntas no era cruel. Se sentía, en cambio, como un acuerdo no dicho de que algunas verdades podían esperar. Los niños comenzaron a susurrar de nuevo, mirando entre ella y su padre. Elías solo continuó tallando, las virutas enrollándose lejos de la hoja y esparciéndose por el banco de trabajo como cintas pálidas. Linda se recostó, el calor del fuego filtrándose en sus huesos. Le impactó entonces que esto no era la bienvenida de un hombre buscando una novia, no el inicio de un cortejo.
Era el permiso tranquilo de un hombre que vio a una extraña necesitando calor y ofreció un lugar junto a su fuego. No era una promesa, solo permiso para quedarse. Y por ahora, en el corazón de un invierno de Decora, eso era suficiente. Las mañanas comenzaban en silencio, rotos solo por el suave crepitar de la estufa y el suave pataleo de los pies de los niños a través del piso de madera. Linda se levantaba temprano barriendo las cenizas del hogar y doblando las mantas de lana al pie de la cama de los niños. Annie y Tommy eran rápidos para unirse a ella en la cocina, su cabello revuelto por el sueño, ojos brillantes de curiosidad. Ella remendaba camisas con puntadas cuidadosas, parchaba las rodillas de pantalones desgastados por trepar cercas y zurcía calcetines a la luz de la ventana. El trabajo era simple, pero sus manos no habían estado ociosas en años y había consuelo en el ritmo de la aguja y el hilo. Annie se sentaba cerca mientras Linda cosía preguntando sobre letras y palabras. Tommy se unía y los tres se inclinaban sobre la pequeña mesa de la cocina por las tardes, practicando con un lápiz romo en trozos de papel marrón. Las letras de Annie eran audaces y torcidas, las de Tommy diminutas y vacilantes. Linda los elogiaba a ambos, paciente con cada mancha. Elías decía poco durante estas lecciones. La mayoría de las mañanas ya estaba afuera antes de que el sol despejara el horizonte, atendiendo al ganado o partiendo leña. Sin embargo, cada día, sin una palabra, había una taza de lata de café colocada en su lugar en la mesa. Cuando ella entraba de la habitación de los niños, notaba otras pequeñas cosas. La grieta en el talón de su bota cosida una tarde sin que ella pidiera. Un chal de lana grueso, descolorido, pero cálido, colgando del gancho más cercano a su silla. El aroma a heno se adhería a él como si hubiera estado guardado por años hasta que alguien pensó que podría necesitarlo. Los niños comenzaron a llamarla Señorita Linda, un título que se sentía tanto formal como querido. Estaban ansiosos por mostrarle los pequeños animales de madera que Elías tallaba por las noches. Caballos diminutos con bordes suaves redondeados, un oso con una oreja ligeramente más corta que la otra, un pájaro posado como si estuviera listo para volar. Linda mantenía las piezas en una pequeña fila en el alféizar de la ventana sobre la mesa, donde la pálida luz invernal las tocaba cada mañana. Esto hacía que la cabaña se sintiera menos como un refugio y más como un lugar con rincones que le pertenecían. Aún así, cuando salía con Annie y Tommy caminando la línea de la cerca o trayendo agua de la bomba, comenzó a notar cómo los vecinos miraban. Un peón de rancho pasando a caballo ralentizaba su montura, ojos demorándose un poco demasiado. Una mujer pasando en un carro miraba una vez, luego otra, como tratando de ubicar su rostro. La primera vez que pasó, Linda se dijo que no era nada, pero pronto se dio cuenta de que las miradas no eran simple curiosidad. Había un peso en ellas, una pregunta silenciosa que aún no podía responder. Dentro de la cabaña, el calor del fuego y las risas de los niños la protegían de eso. Se permitió creer, si solo en esos momentos, que no era una forastera, que tal vez había entrado en una vida que podía hacer espacio para ella. Pero el viento llevaba susurros en este país y podía sentirlos acercándose. El viaje al pueblo fue tranquilo. Linda se sentó junto a Elías en el carro, sus manos enguantadas dobladas en su regazo, el aire frío pellizcando sus mejillas. Los niños se habían quedado en casa con el vecino, dejando solo el ritmo constante de los cascos del caballo y el crujido del arnés para llenar el silencio. La tienda general estaba cálida adentro, su estufa rugiendo en la esquina y el aroma del café molido mezclándose con el agudo aroma a queroseno de las lámparas. Los estantes estaban surtidos con rollos de tela, latas de galletas y barriles de harina. Elías se movió por el pasillo estrecho con propósito, seleccionando paquetes de semillas y midiendo clavos en una bolsa de papel. Linda se demoró junto al mostrador esperando, mientras la señora Arrow, alta, de ojos agudos y envuelta en un chal de marrón profundo, contaba monedas para otro cliente. Cuando la mujer finalmente volvió su atención a Elías, su sonrisa fue delgada y sabedora. «Vaya, vaya», dijo la señora Arrow, su voz llevando fácilmente a través de la habitación. «Eso fue rápido, ¿no?
viviendo bajo el techo de un hombre sin un anillo de boda que lo justifique. Las palabras golpearon a Linda como una bofetada. El calor de la estufa de repente demasiado cerca, demasiado brillante. Un hombre junto a la ventana dejó de ordenar su correo y un par de peones de rancho cerca de los barriles de avena pausaron a mitad de conversación. Elías no dijo nada. Mantuvo su mirada en el saco de semillas en sus manos, su expresión ilegible. Linda sintió cada ojo en la tienda sobre ella. Forzó su voz firme. «Vinimos por suministros», dijo en voz baja, aunque no estaba segura si alguien más que ella oyó las palabras. La señora Arrow arqueó una ceja, claramente complacida con la atención que su comentario había reunido. «Suministros para un hogar. Supongo debe ser lindo sentarse tan rápido». Elías alcanzó un saco de harina, lo puso en el mostrador y deslizó monedas a través de la madera desgastada. Su silencio se sentía más pesado que las miradas. Sin encontrar los ojos de Linda, reunió los paquetes y señaló hacia la puerta. El viaje de regreso fue sin palabras. Copos de nieve flotaban desde el oeste, asentándose en el ala del sombrero de Elías y los pliegues de la falda de Linda. Ella miró el camino adelante, sus manos apretadas bajo su capa. El escozor de las palabras de la señora Arrow aún perduraba. Cuando llegaron a la casa, Elías llevó los suministros adentro, mientras Linda colgaba su capa junto a la puerta. Los niños regresaron pronto después, su charla llenando la habitación, pero Linda encontró su mente fija en la tienda, en la forma en que Elías había dejado pasar el momento sin una sola palabra en su defensa. Esa noche, después de que los niños durmieran, Linda se paró junto al fuego, sus manos envueltas alrededor de una taza de té, enfriándose. Elías estaba en la mesa reparando una bisagra rota. El raspado de metal sobre metal era el único sonido. Finalmente ella habló. «El silencio puede herir tanto como las palabras, ¿sabes?» Elías dejó la bisagra y la miró. Sus ojos grises eran firmes, no agudos, pero no revelaban nada. «No dejo que el chisme de la gente decida quién se queda en mi casa», dijo simplemente. No era una disculpa ni una promesa tampoco, pero había una espera en su voz, como si hace tiempo hubiera elegido qué batallas valían su aliento. Linda se volvió al fuego, dejando que el calor tocara su rostro. No sabía si se sentía consolada o más sola que antes. Para cuando llegaron los primeros vientos de primavera, la nieve se había ablandado en lodo, el aire húmedo e inquieto. Annie había estado en la pequeña escuela por semanas, caminando allí con dos niños vecinos, mientras Tommy se quedaba en casa con Linda. Una tarde, Linda estaba remendando un rasgón en una de las camisas de Elías cuando un golpe agudo sonó en la puerta, demasiado rápido para ser un vecino. Un chico de la escuela estaba allí, ojos grandes, sosteniendo una nota doblada. «De parte del señor Cayum», dijo antes de apresurarse. Linda la abrió. «Señora Whifford, por favor pida al señor Monroe que hable conmigo mañana respecto a un incidente con Annie». Su estómago se apretó. Cuando Elías entró del granero, le dio la nota, la leyó sin cambio en la expresión. «Iré a primera hora», dijo. «¿Sabes qué pasó?» «No, pero lo averiguaré». Al día siguiente regresó más tarde de lo usual. Annie, arrastrándose detrás con un vestido arrugado y trenza medio deshecha, se escabulló a la habitación sin una palabra. «Annie se metió en una pelea», dijo Elías rotundamente colgando su sombrero. «Una pelea con un chico en su clase. Le sangró el labio. Su padre quiere que se quede en casa por una semana». «Espera, ¿qué? ¿Ella?» La mandíbula de Elías se tensó. Él dijo, «Solo estás aquí para calentar mi cama». Annie le dijo que lo retirara. No lo hizo. Ella lo obligó. Las palabras golpearon fuerte. Linda miró sus manos. No debería haber hecho eso. «No», acordó Elías, «pero te estaba defendiendo». «Soy la razón por la que está en problemas», murmuró Linda. «Les estoy dando cosas para decir sobre esta familia». Elías no respondió, solo cruzó al fregadero y comenzó a lavarse las manos, sus hombros anchos bloqueando la luz. Esa tarde, Annie se quedó en su habitación y Tommy se sentó cerca de Linda sin hablar.
El silencio hacía que cada crujido de la cabaña sonara más fuerte. Después de que los niños durmieran, Linda se sentó en su catre, ojos en el bolso de alfombra que nunca había desempacado por completo. El silencio de Elías en el pueblo, la forma en que los vecinos la miraban y ahora el problema de Annie. Podía terminarlo oyéndose. No más susurros, no más peleas. Sacó el bolso de debajo de la cama, doblando sus pocos vestidos, la tela fría en sus manos. Acababa de reunir su chal cuando un parpadeo de luz a través de la ventana captó su ojo. Curiosa, entró en silencio a la habitación principal y abrió la puerta. El aire nocturno era agudo. Elías se sentó en el escalón superior, una linterna a su lado, el chal rojo de Tommy en sus manos. El borde deshilachado yacía sobre su rodilla mientras empujaba una aguja a través de la lana con movimientos cuidadosos y firmes. Linda pausó en la puerta observando cómo sus hombros se inclinaban adelante, cómo ajustaba el hilo antes de cada puntada. Nadie estaba allí para verlo trabajar. Sin embargo, trataba el remiendo como si fuera tan importante como la cosecha del día. Podría haberle dado el chal a ella. Había remendado casi todo desde que llegó, pero no lo hizo. Esta era su tarea esa noche, su cuidado. Tommy despertaría para encontrar el chal entero de nuevo, sin saber el tiempo que tomó. El agarre de Linda en su chal se aflojó. El pensamiento de irse se deslizó de nuevo a la sombra. Esto era lo que los unía, no votos o papeles, sino actos tranquilos de mantenernos enteros. Retrocedió adentro, cerrando la puerta suavemente. El calor de la estufa la recibió mientras dejaba el bolso de alfombra a un lado intacto. La mañana comenzó en quietud. La nieve había caído durante la noche, dejando el patio liso y blanco bajo un cielo pálido. A mediodía las nubes habían regresado bajas, pesadas y rodando desde el oeste. El viento aumentó, silbando a través de los álamos más allá de la cerca. Adentro, Linda se sentó con Annie en la mesa clasificando botones en una lata vieja. Elías estaba afuera arreglando la bisagra de la puerta del granero, su sombrero bajo contra las ráfagas. Por la tarde, la tormenta estaba sobre ellos, nieve impulsada de lado, sacudiendo persianas y aullando por la chimenea. Elías entró sacudiendo hielo de su abrigo. «Quédense adentro», le dijo a Linda. «Yo revisaré los animales». Minutos después regresó pisoteando nieve de sus botas. Annie miró arriba, de repente frunciendo el ceño. «¿Dónde está Tommy?» Elías miró hacia el dormitorio, luego de vuelta a ella. «Pensé que estaba contigo». La niña negó con la cabeza. «Salió a buscar algo. Dijo que lo dejó caer». El estómago de Linda se apretó. ¿Qué era? Annie dudó. «El caballito que le hiciste». Elías se movió hacia la puerta, pero Linda ya estaba tomando su capa del gancho. «El viento es demasiado fuerte», dijo. «Si está asustado, necesita oír mi voz», respondió ella. «Conoce mi voz». Se miraron a los ojos un largo momento, la tormenta presionando contra las paredes. Entonces, Elías encendió una linterna y se la dio. «Revisa cerca del cedro partido. Ahí es donde juegan». El viento la golpeó como una pared en el momento en que salió, robándole el aliento. La nieve picaba sus mejillas y se adhería a sus pestañas. Inclinó la cabeza y siguió las huellas débiles de botas cortando a través de los montones. La luz de la linterna oscilaba con cada paso. Pasado el granero, a través del patio abierto, el rastro serpenteaba hacia los álamos. Llamó su nombre, pero el vendaval se tragó su voz. La nieve ya llenaba las huellas. En el cedro partido, su tronco torcido como cuerda, escaneó la blancura más allá. Cerca del arroyo medio congelado, una forma oscura se agachaba detrás de una roca. «¡Tommy!», gritó, forzando su camino adelante. Él miró arriba, pálido y con ojos grandes, aferrando el caballo de madera en sus manos desnudas. «Lo encontré», dijo. «Estaba temblando, pero luego no pude ver la casa más». Linda se arrodilló poniendo la linterna en la nieve, desabrochó su capa y la envolvió alrededor de él, atrayéndolo cerca. Su pequeño cuerpo temblaba por el frío. «Estás a salvo ahora», dijo firme, aunque su pulso corría. «Vamos a casa». Lo levantó en sus brazos. Era ligero, pero el viento luchaba contra ella en cada paso.
La nieve azotaba su rostro, el suelo cambiando bajo sus pies. Comenzó a tararear, luego a cantar. Un viejo himno que su madre usaba para calmarla en tormentas. La melodía era delgada contra el vendaval, pero los brazos de Tommy se apretaron alrededor de su cuello. Paso a paso desanduvo el camino, la linterna balanceándose adelante. Sus piernas ardían, la respiración viniendo en ráfagas agudas. El viento empujaba y tiraba, pero ella siguió. La casa emergió al fin, sus ventanas brillando débilmente a través de la nieve. La puerta se abrió antes de que alcanzara el porche. Elías salió cruzando el patio para tomar a Tommy de sus brazos, protegiéndolo del viento. Adentro, el calor de la estufa los envolvió. Annie corrió adelante, alivio inundando su rostro. Linda se apoyó en el marco de la puerta, sus piernas temblando. Elías sentó a Tommy en el banco junto al fuego, quitando botas y calcetines mojados, frotando sus pies bruscamente con una toalla. Luego se volvió a Linda. Por primera vez desde que lo conoció, sus ojos no solo eran firmes, eran abiertos, sosteniendo algo profundo y sin guardia. Gracias, dijo en voz baja, por traer de vuelta a mi chico. Linda sintió el dolor en sus brazos, el frío aún en su piel, y debajo un calor que la sorprendió. Un calor que no tenía nada que ver con el fuego. Logró un pequeño asentimiento. Las palabras no serían suficientes. Annie presionó el caballo de madera en las manos de Tommy. Él sonrió débilmente, aferrándolo de nuevo. La capa de Linda yacía húmeda sobre la silla, pero la dejó estar. La tormenta rugía afuera. Sin embargo, en el brillo del fuego estaban juntos y a salvo. El cielo de la tarde se había vuelto del color de pizarra húmeda, luz plana y fría contra los abedules desnudos a lo largo de la propiedad. Linda doblaba una sábana de la cuerda de tender mientras el viento azotaba el resto. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de los guantes de lana. Entonces lo oyó, cascos distantes creciendo más agudos. 4 jinetes aparecieron de la curva, sus monturas arrojando lodo y aguanieve. El jinete líder se sentaba alto, su expresión una mezcla de arrogancia y amenaza. Arlon Pique, su nombre era conocido en el pueblo. Disputas de tierra, intimidación, deudas cobradas con músculo. Su presencia se sentía como una corriente fría bajo la puerta. Los jinetes ralentizaron al entrar al patio, lodo salpicando la cerca como viejas heridas. Los ojos de Arlon barrieron la casa, luego se fijaron en ella. Bueno, ahora, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos, parece que el rumor es cierto. Viviendo como esposa sin anillo, criando hijos de otro hombre y ni un pedazo de papel para mantener tu nombre del viento. Linda se enderezó, la sábana doblada aún en sus brazos. No necesito papel para saber dónde pertenezco. Uno de los hombres se rió y la sonrisa de Arlon se profundizó. Pertenecer. La gente sin raíces se lleva antes o después, y el viento, señorita Whitford, es más fuerte de lo que piensas. De la esquina de su visión, Linda vio movimiento junto al granero. Elías salió a la vista, hacha de partir en mano, sus ojos pálidos como hielo de río, fijos en Arlon. Arlon, dijo uniformemente, si viniste a hablar del límite sur, dilo. Si viniste a insultar a alguien en mi casa, gira tu caballo y vete. Arlon se recostó en su silla. Los límites pueden esperar. Esto es sobre el pueblo. No les gustan los arreglos irregulares. Un hombre viviendo con una viuda, niños llamándola mamá, hace que la gente se pregunte, y cuando se preguntan, la corte escucha. La reclamación del lote sur podría revisarse. Todo lo que toma son las voces correctas. El hombre detrás de él se rió de nuevo, bajo y húmedo. Linda bajó del porche, botas crujiendo en el lodo cubierto de nieve, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver su aliento en el frío. ¿Crees que un papel me hace más apta para cuidar a esos niños? He entrado en una ventisca para traerlos a casa. He remendado su ropa, los he alimentado, les he enseñado mientras tú has hecho ¿qué? Contar monedas y esparcir veneno. El patio se quedó quieto salvo por el viento, sacudiendo las ramas. La sonrisa de Arlon se adelgazó. La reputación es todo aquí y tú no tienes una. La reputación no salva a un chico perdido en una tormenta de nieve, dijo Linda. No enciende un fuego en una noche fría.
La tuya mantiene a la gente inclinando la cabeza, pero yo no soy una de ellas. Algo parpadeó en sus ojos. Se movió en la silla, el caballo dando un paso lateral. Un crack, sólido de acero en madera, cortó el aire. Elías había clavado la hoja del hacha profundo en un tronco vertical. Ella se queda, dijo Elías, voz aguda como el viento, y si alguien piensa usar corte o chisme para quitarme este lugar, se parará aquí y me lo dirá a la cara. La risa de los jinetes murió. Dos intercambiaron miradas inquietas. Uno se movió como listo para irse. La mandíbula de Arlon trabajó. Jaló las riendas girando su caballo y rociando aguanieve contra la cerca. Sin otra palabra, cabalgó hacia el camino, los otros siguiéndolo. El tambor de cascos se desvaneció en los árboles. Linda se quedó donde estaba, corazón latiendo, la sábana olvidada. El frío tocaba su piel, pero adentro era un calor firme. Elías cruzó el patio. Su voz era baja, llevando el calor de algo casi como una sonrisa. No tenías que decir todo eso. Linda encontró su mirada, aliento aún rápido. Sí, lo tenía. No estoy huyendo esta vez. El amanecer vino suave y pálido, derramándose sobre las colinas en un oro apagado que tocaba la escarcha en los rieles de la cerca. Linda estaba barriendo el piso de la cocina cuando oyó el paso constante de botas detrás de ella. Se volvió para ver a Elías de pie en la puerta, algo doblado en sus manos. Avanzó extendiéndolo. La tela estaba desgastada pero limpia, un delantal de algodón descolorido, sus lazos suavizados por años de uso. Pertenecía a Mary, dijo en voz baja. Lo usaba todos los días hasta... Bueno, pausó su mirada firme en la de ella. No tengo un anillo para darte, pero tengo tierra. Tengo a mis hijos y tengo la fe de que eres la pieza que nos faltaba. La habitación pareció destilarse alrededor de ellos. El único sonido, el tic-tac débil de la estufa. Linda miró abajo al delantal, sus manos temblando ligeramente mientras lo alcanzaba. La tela estaba cálida de donde él la había sostenido, y el peso del gesto se asentó profundo en su pecho. Su garganta se apretó, y antes de que pudiera detenerlo, lágrimas brotaron en sus ojos. Sin embargo, junto al dolor había una sonrisa que no podía contener. Una sonrisa nacida del lento, firme saber de que este momento no era un rescate ni un arreglo, sino una elección que ambos estaban haciendo. Asintió una vez, su voz suave pero segura. Entonces lo usaré. De la puerta de la habitación de los niños, Annie y Tommy aparecieron, atraídos por la quietud. Patinaron sus rostros brillantes de curiosidad. Annie extendió la mano para tocar el delantal en las manos de Linda. ¿Esto significa que te quedas? Linda se arrodilló para estar al nivel de sus ojos. Significa, dijo su voz atragantándose, que soy parte de esta familia ahora. Los ojos de Annie brillaron. Arrojó sus brazos alrededor del cuello de Linda, presionando su rostro en su hombro. Ahora eres nuestra mamá. Susurró sus palabras cálidas contra la oreja de Linda, sin importar lo que diga el pueblo. Tommy envolvió sus brazos pequeños alrededor de ambos, y por un momento el mundo afuera, sus juicios, sus susurros, se sentía imposiblemente lejos. Elías se paró un paso atrás, sus manos descansando sueltas a sus lados, observándolos con el tipo de orgullo tranquilo que hablaba más fuerte que cualquier voto. Más tarde esa mañana, después de que los niños salieran a alimentar a las gallinas, Linda salió al porche. El aire llevaba el aroma de la tierra descongelándose y la última nieve se aferraba obstinadamente a las esquinas sombreadas del patio. En sus manos sostenía dos pájaros de madera pequeños, uno tallado por Elías, el otro por Annie y Tommy. Juntos ató una longitud de cordel a través de cada uno y los colgó de un clavo en la viga del porche, donde se mecían suavemente en la brisa. Sus alas aún eran ásperas, el grano de la madera mostrando a través, pero captaban la luz como si hubieran estado esperando este lugar todo el tiempo. Linda se quedó allí por un largo rato, el sol de la mañana calentando su rostro. Podía oír las risas de los niños del patio, el suave cloqueo de las gallinas, el sonido rítmico de Elías partiendo leña a la distancia. La nieve se iría pronto, reemplazada por brotes verdes y botas lodosas,
y con ella el largo invierno que había llevado dentro de sí, parecía finalmente listo para derretirse. Miró sobre el camino que serpenteaba hacia el pueblo, luego de vuelta a la casa pequeña y sólida detrás de ella. Aquí era donde sus pasos la habían llevado, no a la vida que había esperado, sino a la que estaba destinada a encontrar. Sus dedos rozaron la tela del delantal atado ahora alrededor de su cintura. Hogar, susurró para sí misma, y en la quietud de ese porche, debajo del balanceo de los dos pájaros de madera, sabía con certeza que aquí era donde pertenecía su corazón. Y esa es la historia de cómo Linda Weiford, abandonada en una estación de tren solitaria, encontró no solo refugio, sino una familia y un lugar al que pertenecer. En los vientos ásperos del territorio de Decora, aprendió que el amor no siempre llega con flores o fanfarria. A veces viene en forma de actos tranquilos, cargas compartidas y la promesa firme de quedarse. Si sentiste el frío de la tormenta invernal y el calor de ese fuego en el porche, hay más historias como esta esperándote. Suscríbete a Wild West Love Stories para más romances conmovedores, dramas fronterizos no contados y momentos que prueban que el amor puede florecer incluso en las tierras más jugosas. Sus balas fallaron, pero los corazones no.